comenzar nuestro estudio en esta mañana. A partir de hoy comienzo una nueva serie de estudios. Esta serie se titula El Señorío de Cristo. Repítalo conmigo: El Señorío de Cristo. Hoy tenemos nuestra primer lección o el primer estudio titulado Jesús, el Señor de mi vida. ¿Cómo se titula? Y le aseguro que va a ser un parteaguas en su vida. Vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Cómo dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Señor, gracias por este acto solemne que acabamos de tener. Pero ahora, Señor, abrimos nuestro corazón y lo presentamos ante ti, Señor. Habla nuestra vida, Dios. Habla a todos los que estamos aquí presentes. Hay varias personas conectadas vía Face. Habla también a su corazón, Señor. Que este estudio hoy sea un parteaguas en la vida de todos nosotros, porque queremos entender, Señor, en medio de tanta contaminación evangélica, queremos entender la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Siéntense, mis hermanos. Cuando usted le habla a una persona de Cristo, ¿qué cosa le dice para que esa persona sea salva? Por lo regular decimos, acepta a Cristo, ¿verdad? O decimos, recibe a Cristo como tu Salvador. Pero quizá lo hacemos porque hemos leído que San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero sabe que no está en la Biblia que debemos dar el evangelio diciéndole a las personas: recibe a Cristo, recibe a Cristo, recibe a Cristo. A veces, con tal que la persona tenga a Cristo, le decimos: recíbelo y se van a sanar tus enfermedades. Recíbelo y tu hogar se va a componer. Recíbelo y vas a tener trabajo. Oiga, si así me ofrecen a Cristo, yo lo recibo 2, 3 veces, con tal que tenga trabajo, con tal que sane, con tal. Pero no es así, mis hermanos, porque no le estamos enseñando a las personas que el mensaje del evangelio también tiene obligaciones. Por eso Cristo, cuando Él viene, no empezó a decir: recíbanme como su Salvador, abran su corazón para recibirme. ¿Sabe qué predicaba Jesús?
En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Léalo usted. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Léalo, por favor. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de arrepentirse y que el reino de los cielos se ha acercado? Explíquemelo. Bueno, es precisamente lo que en esta mañana yo voy a tratar de explicarle con la ayuda del Espíritu del Señor. Número 1, Jesús se humilló. Dice la Biblia que Él siempre ha existido. Cuando Dios forma el mundo y forma al hombre, dice: hagamos al hombre. San Juan 1:1 dice claramente: en el principio era el verbo es Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero acabamos de leer ahorita un texto, el versículo 6, que dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Me agarro y no me suelto. Yo soy Dios y no me suelto. No, hermanos. El sentir de cada ser humano es superarse. ¿Quién de nosotros quiere degradarse? ¿Quién de nosotros cada día quiere ser menos? Desde que nacemos vamos evolucionando. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a leer, a estudiar, y vamos subiendo primero, segundo, tercero. En estos días van a ser ya la clausura de las escuelas. Algunos salen de primaria, van a secundaria, van a preparatoria, van a entrar a la universidad. Siempre superación, superación. Pero ¿sabe que Cristo pensó lo contrario? Él es Dios a su nombre, pero no quiso ser siempre Dios. Él decidió bajar. En lugar de subir, bajar. Dice el verso 7: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Descendió de su trono, bajó y se hizo como hombre, y estando en la condición de hombre, bajó más todavía, tomó forma de siervo. Y por si eso no fuera poco, se hizo maldición por nosotros. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces el ser humano va superándose más arriba, pero Cristo, estando arriba, decide bajar a tomar forma de hombre. Estando en forma de hombre, decide bajar más a tomar forma de siervo. Y siendo siervo, es colgado en un madero, hecho por nosotros maldición. Número 2. ¿Cuál fue el resultado de esta humillación? ¿Cuál fue el resultado de que Jesús se humilló? Bueno, por favor lea el versículo 9 conmigo. Dice: por lo cual, esta palabrita por lo cual está juntando lo anterior con lo que viene. Porque Él se humilló, porque Él bajó del cielo y tomó forma de hombre, y siendo hombre tomó forma de siervo, y siendo siervo se hace maldición. Por esa razón
¿Qué dice? Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dos cosas. Porque Él se humilló, pasaron dos cosas. La primera, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Si usted checa en el diccionario lo que significa sumo, quiere decir el lugar más alto al que se puede llegar. Dice San Juan 13, 14 y 15: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si usted quiere llegar a un lugar más alto, tiene que humillarse. Tenemos que humillarnos. Jesús dijo: yo les he dado un ejemplo, como yo he hecho, háganlo ustedes también. Si yo, siendo el maestro, les he lavado los pies, que era el trabajo del sirviente de más última categoría, Jesús está dando a entender que para poder llegar a lo sumo, primero hay que humillarse. En el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quieres superarte, hermano? ¿Quieres llegar más arriba? ¿Quieres ir creciendo más? Humíllate. Deja el orgullo a un lado. Deja la vanidad a un lado. El Salmo 147, 6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y Jesús, cuando está en su ministerio aquí, dijo en Lucas 14, 11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que para alcanzar el lugar más alto, la clave es humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios. Cuando Jesús se humilla, Dios le da dos cosas. La primera, lo exaltó, lo levantó hasta lo sumo, lo máximo. Pero la segunda es esta: recibió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Estamos entendiendo el estudio, hermanos? Jesús se humilló, y porque se humilló, Dios le dio dos cosas. La primera, lo exaltó hasta lo sumo, lo máximo. Y la segunda, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo ya tenía muchos nombres. ¿Recuerda alguno, hermano? A ver, recuérdeme algún nombre de Cristo. Admirable. Bueno, de ahí ya me voy de largo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El texto menciona como 8 o 9 nombres. Otro nombre de Cristo: el Cordero de Dios, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella de la mañana, el resplandor de su gloria. Usted sabe muchos nombres de Jesús. Es más, cuando se bautizó, Dios habló otro nombre de él y dijo: este es mi Hijo amado. Y lo iba a decir, pero lo voy a decir. Qué padre, ¿no? Qué bonito oír a un padre decir a su hijo: este es mi Hijo amado. Qué bonito. Pero a pesar de que él tenía muchos nombres, por haberse humillado, Dios le dio un nombre que es por encima de todos los nombres. ¿Sabe cuál es?
Señor. Señor. Sí, hermanos. Encima de todos los nombres que él ya tenía, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre Señor. Dígalo conmigo, Señor. Otra vez, Señor. Ahora, ¿y qué significa el nombre Señor? ¿Qué significado tiene? Hermanos, el problema en nuestro castellano o español es que el nombre Señor se le dice a cualquiera. El señor Pérez, el señor Jiménez, el señor Ruiz, el señor Díaz, etcétera. Pero antiguamente no es así. Es más, en inglés, por ejemplo, en inglés, señor es mister y punto. Pero cuando van a hablar y a decir que Jesús es Señor, usan la palabra Lord. Ya no usan la palabra mister. En la Biblia, hermanos, significan otras cosas. Por ejemplo, si alguien dice hoy en día, ¿qué te parece? ¿Será que va a llover? Si la persona contesta, yo creo que sí, ese creo de entender que sí o que no. A ver, otra vez se lo menciono. Si alguien le dice, ¿qué te parece? ¿Será que va a llover? Y usted contesta, yo creo que sí. Ese creo que sí de entender que va a llover o que no va a llover. Puede ser que sí o puede ser que no. Lo más probable es que quién sabe y punto. Es decir, note que esa palabra, creo que sí, es muy ambigua. Pero cuando la Biblia dice creo, no está diciendo algo incierto. Cuando la Biblia dice creo, indica algo firme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no está diciendo pues más o menos, puede ser que sí, como no, cree. Esto es para que note la importancia de la palabra dueño. A ver, mire lo que significa la palabra Señor. En griego es la palabra kurios. Algunos dicen Kyrios con Y. Kurios. Y la palabra kurios en griego significa jefe, dueño, soberano, amo, máxima autoridad. Repito esto. Pablo no escribió en español cuando le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo escribió en griego y le dio un nombre que es sobre todo nombre, kurios, en griego, kurios, que quiere decir Señor. Y la palabra kurios significa jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Por eso cuando alguien dice Jesucristo es mi Señor, está diciendo, vamos a traducirlo con lo que dice ahí kurios, Jesucristo es mi jefe, Jesucristo es mi dueño, Jesucristo es mi soberano, Jesucristo es mi amo, es mi máxima autoridad. Jesús es mi dueño. Yo le pertenezco a Él con todo lo que soy y con todo lo que tengo. La contraparte de kurios o de Señor
viene siendo siervo. Y sabe una cosa, que los siervos o los esclavos, siempre que le contestaban algo a su curios o a su señor, tenían que decirlo de esa manera: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi curios a su esclavo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Hay un ejemplo en la Biblia. Josué 5:14 dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Aquí tenemos este ejemplo, hermanos. Todos los esclavos tenían que, cuando los llamaba su amo, no decían mande o qué. Yo recuerdo en mi infancia, estábamos en la planta alta y mi mamá llamaba: Andrés, mande, le gritaba. Y siempre ella contestaba: ¿a quién mando si no estás aquí? Entonces, cuando había que decir mande, había que estar presente y decirle: mande usted. Porque si yo lo decía lejos, mande, ya sabía que me iba a decir: ¿a quién mando? Y un esclavo no le decía a su amo: ¿qué quiere? Mándeme. No, tenía que decir: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora, en el Imperio Romano, hermanos, solo había una persona digna de recibir el título de curios o señor. ¿Saben quién era? El César. Cuando una persona se encontraba con otra, tenía que decir antes de cualquier otra cosa: César es el Señor. Y el otro debía de contestarle: César es el Señor. Era común oír todo el día y las veces, así como ahora decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, si alguien se encontraba con otro, levantando la mano: César es el Señor. Y el otro le decía: César es el Señor. ¿Cómo has estado? ¿Qué dices? Pero siempre usted oía todo el día: César es el Señor, César es el Señor, César es el Señor. Todos debían de usarlo de esta manera como un saludo. Todas las veces que se saludaban tenían que hacerlo con esta declaración. Pero ahora mire, los cristianos empiezan a convertirse y los cristianos ahora decían: Jesucristo es el Señor. ¿Sabe lo que eso pasaba? Imagínense un soldado dirigirse a un cristiano y le decía al soldado: César es el Señor. Y el cristiano, ¿qué decía? Jesucristo es el Señor. Vámonos a la cárcel, a la hoguera, al circo romano, a las fieras. ¿Cómo te atreves a decir que hay otro Señor si solo César es el Señor? Pero los primeros cristianos, mis hermanos, preferían confesar a Cristo como su Señor y morir antes que vivir negándolo. Por eso Jesús dijo en Mateo 10:32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A su nombre. Hace poco vi una entrevista en Face en donde a unos cristianos se les ocurrió una idea.
empezaron a preguntarle a la gente: ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Y algunos dijeron: sí, yo soy cristiano. ¿Conoces a Cristo? Sí, lo conozco. Mira, ando haciendo una entrevista para un programa, pero no he encontrado ateos. Te ofrezco 1,000 pesos para que me apoyes diciendo que tú no conoces a Cristo. Es solo para el programa. Te vas a llevar 1,000 pesos. Es increíble, hermanos. Varias personas tuvieron la osadía de decir: no conozco a Cristo, por 1,000 miserables pesos que les estaban dando. ¿Usted por cuánto diría que no conoce a Cristo? ¿Cuál es su precio para negar a Cristo? Imagínense el soldado diciéndole a un cristiano: César es el Señor. Y el cristiano: Jesús es el Señor. Te vas a la cárcel, no importa. Te vamos a matar, no importa. Jesús es el Señor, aleluya. Pero muchos cristianos hoy en día lo niegan. Lo niegan. ¿Quién era el César, pues? El César era el dueño de todo. El emperador romano era el que mandaba. Es más, todas las monedas tenían su imagen. Tanto que Jesús dijo un día en Mateo 22, 20, 21, entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. César era el dueño de todo. Pero ahora Pablo empieza a levantar una nueva congregación, un nuevo reino sobre la tierra, bajo este fundamento: Jesús es el Señor. Existía el Imperio Romano. Todos tenían que decir: César es el Señor. Pero ahora, en este nuevo reino, el reino de Dios, había que decir: Jesús es el Señor. Vamos a ver, número 4. Esclavos de Jesucristo. Pablo enseña que los cristianos ahora somos esclavos de Jesucristo. Es más, en sus cartas, él empieza sus cartas de esta manera. Mire, Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio. La identificación es: Pablo, soy esclavo de Jesucristo, soy siervo de Jesucristo. A Tito le escribe Tito 1:1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Cuando Jesús se encuentra con Pablo, que iba persiguiendo a los cristianos, dice que una luz lo derribó a tierra. Y cuando Pablo cae en tierra, él andaba persiguiendo a los cristianos. Lo primero que hizo es reconocer que había un amo, un ser superior. Dice Hechos 9, 4 y 5: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lee el 5 conmigo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Curios? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a partir de ese momento, Pablo toma la decisión de que en su vida solo iba a mandar Jesucristo. Aleluya. Y miren lo que le dijo en el verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, léalo por favor conmigo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire ese texto, hermano, por favor, le invito a que lo lea fuerte. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres? Hasta ahí. ¿Qué quieres que yo haga? Curios, mi dueño, mi Señor, mi amo, mi máxima autoridad, dime qué quieres que yo haga. ¿Cuántas veces nosotros oramos aquí en el altar y le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando nos levantamos, hacemos lo que se nos da la gana. No hacemos lo que Él nos dijo que quiere que nosotros hagamos. Está en nuestros labios: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero hacemos lo que nosotros queremos. Este nombre de Señor está marcando la diferencia, iglesia de Dios, en las congregaciones primeras y las congregaciones de hoy. Hoy en día le decimos a la gente: acepta a Cristo, recibe a Cristo, todo se te va a solucionar. Pero Jesús no usó ese método. Jesús no dijo: recíbanme, les va a ir bien. No les hizo ofertas a la gente. Su mensaje fue claro: arrepentíos, arrepentíos. Otra vez Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Cristo está hablando de un nuevo reino, el reino de Dios. El reino de Dios que se ha acercado a la gente. Cristo presentaba simple y sencillamente estas dos opciones: o entrabas en el nuevo reino o quedabas fuera de ese reino. O me reconoces como Señor de tu vida, o sigues reconociendo al César. Ese es el mensaje, hermanos. Y el mensaje que esta iglesia ha predicado durante 53, 54 años ha sido el mismo: Jesucristo es el Señor. Aleluya. No estamos ofreciéndole ofertas. No le hablamos de un evangelio de prosperidad. Por supuesto, Dios no abandona a los suyos, pero queremos que usted entre en el reino de Dios, que reconozcamos que el reino de los cielos se ha acercado. Yo puedo ofrecerle muchas cosas. Podemos ofrecerle, se lo voy a tener que contar. Una hermana se fue de esta iglesia. La encontré en la calle un día y le digo: ¿qué pasó con usted, hermanita? ¿Por qué se fue de la iglesia? Y me contesta: ahora estoy llegando a una iglesia donde el pastor sí es pastor y que me la suelta, no como usted. Me interesó saber cuál era ese no como usted. Y le digo: ¿y qué hace diferente de ese pastor y su servidor? Y me dice: es que él en la mañana va, hermanita, le compro sus tortillas. Él me compra mis tortillas y usted no lo hacía.
Imagínense nada más. No, pues si se trata de comprarles tortillas, pues voy a agarrar mi carrito. Hermano, ya le traje sus tortillas. Pero no se trata de ofrecerle privilegios, sino de decirle que usted necesita recibir a Jesús como el Señor de su vida. Aleluya. Ese es el mensaje. Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, yo quiero reinar en tu vida. Reinaba en el cielo, pero ahora ese reino ha bajado a esta tierra y yo quiero ser rey de tu vida. Quiero ser tu Señor. Quiero ser tu dueño. O me aceptas o no me aceptas. Nada más. Le voy a presentar algunos ejemplos. Y vamos a echar a andar un poquito la imaginación. El primer ejemplo: Simón y Andrés. Simón es Pedro. La Biblia dice que ellos estaban remendando sus redes. Y va pasando Jesús por la playa. Y dice San Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Sigue, por favor. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y dice el 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. A ver, regresa a la 19. Y les dijo: vengan en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Jesús no les dijo: señores, ¿quieren venir en pos de mí? No les dijo: si ustedes vinieran en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. No. Jesús llegó con autoridad y los queda viendo y les dice: vénganse en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Con autoridad. Ahora escúcheme. Pedro era dueño de su vida. Pedro hacía lo que él quería. Nadie mandaba en él más que él. Pero ahora hay un hombre enfrente que quiere convertirse en su dueño, que quiere mandar en su vida, y que las palabras que le está hablando suenan a autoridad. Y Pedro empieza una lucha. ¿Y quién es este que me está mandando? Yo hago lo que quiero, yo mando. ¿Cómo él me está llamando que yo me vaya con él y que me va a hacer pescador de hombres? Una lucha. Pero no duró mucho. Dice el versículo 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Si su hermano Andrés le dijera en ese momento: Pedro, ¿y quién es este que nos está dando una orden? Y cuando ve que Pedro empieza a caminar: Pedro, ¿te vas a ir con él? Pues lo que tú mandas. Hasta hoy mandaba yo, ahora manda él. Y yo voy a ir con él. Y dice: dejaron todo. Hasta hoy yo era dueño de mi vida, ahora él manda en mi vida. Y por eso dice la Biblia: dejando todo, se fueron con Jesús. Segundo ejemplo, Mateo. Jesús va pasando por el mismo pueblo y ve a un cobrador de impuestos llamado Mateo. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí,
vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mucha gente venía a pagar sus impuestos, pero Jesús no llega a la mesa de Mateo y le dice: Mateo, 4 cosas. Reconoce que eres pecador. Número 2, necesitas recibirme porque yo voy a morir por tus pecados. Y si tú me recibes, vas a ser salvo. No. Una sola palabra le dijo: sígueme. Ah, caramba. Mateo se siente turbado. ¿Y quién es este que me está dando órdenes? ¿Por qué debo seguirlo? Mateo no se pone a pensar: cuando yo termine de trabajar, te voy a acompañar. Ni siquiera dice: cuando yo entregue cuentas. Hay una lucha interior en él: seguirlo o no seguirlo. Me quiero imaginar, si Mateo tuviera un jefe ahí, ¿cómo sería la plática con el jefe? De repente Mateo hace a un lado la mesa y se levanta, y su jefe le dice: Mateo, ¿a dónde vas? Me voy con él. ¿Y el trabajo? ¿Vas a regresar? No lo sé. Ahora él manda. Hasta hoy yo mandaba en mi vida, pero ahora él manda. Si voy a regresar, no lo sé. Lo que él me diga, porque desde hoy él manda en mi vida. A lo mejor le diría a su patrón: ¿estás loco, Mateo? Pues sí. Primera a los Corintios 1:23 dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y primera a los Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que Mateo está diciendo: hasta hoy yo mandaba en mi vida, pero a partir de hoy Él es mi Señor, es mi dueño, Él manda. Un tercer ejemplo: Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Era otro publicano, otro cobrador de impuestos. Nada más que este era chaparrito. Y dice la Biblia que se subió en un árbol para ver a Jesús. Cuando Jesús va pasando, Zaqueo dice: hasta que lo pude conocer. Lo va viendo que va pasando, pero cuando está cerca de él, Jesús se detiene y mira en el árbol, y ahí está como garrobo arriba del palo. Y le dice, Lucas 19:5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo empieza una lucha. ¿Y quién es él para mandarme? Y más que se va a ir a mi casa. ¿Por qué me está hablando con autoridad? El Señor no le dijo: Zaqueo, ¿qué te parece? Te propongo. No, Zaqueo, bájate, porque hoy voy a tu casa. Con autoridad, hermanos. Imagino a Zaqueo, se baja corriendo, se va a su casa, y la mujer, oh benditas mujeres, le empieza a decir: ¿qué haces aquí, Zaqueo? Deberías de estar en el trabajo. No, es que viene Jesús. Y la mujer le dice: ¿y por qué lo invitaste? Yo no lo invité, él se invitó solo. Bueno, ¿y quién manda en la casa, pues? Hasta hoy mandaba yo, pero ahora él manda. Así de sencillo, hermanos. Es que recibir
o aceptar a Jesús como Señor, significa que a partir de hoy Él manda en mi vida. Ya no mando yo, Él es mi dueño. Zaqueo le dice a la mujer: arreglemos la casa. Pero ¿cómo se te ocurre invitarlo si sabes cómo estamos? Yo no lo invité, él se invitó solo y dijo que venía. Pero le hubieras dicho que no. Es que él manda, él es el que manda ahora. Y una prueba de ello es que estando cenando, Zaqueo se pone de pie. Dice Lucas 19, 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, ¿quiere leer conmigo? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al ¿quién? ¿Qué quiere decir Señor? Dueño. Zaqueo le dice a su dueño, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el 9 dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mandaba Jesús. Y cuando Jesús llega, hay un cambio, porque ya no mando yo. Jesús no le dijo: reparte lo que tienes. Sencillamente, Él siendo dueño de mi vida, Él me dice lo que yo tengo que hacer, y yo tengo que hacerlo porque Él manda en mi vida. Un cuarto ejemplo, el joven rico. Este es un caso muy especial. Es un joven que viene a donde está Jesús, y dice Marcos 10, 17: al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le preguntó, maestro. No le dijo Señor. Era un maestro, lo reconoció como un profeta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces empieza una plática de Jesús con él, diciéndole: guarda los mandamientos. Todos los he guardado desde que era joven. Entonces le dice el Señor en Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Otra vez echo a andar mi imaginación. Imagino a Pedro decirle: maestro, ¿qué no la salvación es gratis? ¿Por qué tiene que vender todo lo que tiene? Le dijiste que tiene que vender todo, ¿así hay que hacerle? El joven se encuentra en la misma lucha. Lo mío es mío. Yo soy dueño de mi vida y soy dueño de todo lo que tengo. ¿Quién es Él para darme órdenes de que yo venda lo que tengo? Y ese joven mira por última vez a Jesús. Verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No, yo no acepto que tú mandes en mi vida. Gracias. Se dio la vuelta y se fue. Y cuando él se fue, Jesús lo ve alejarse y le dice a los demás que estaban con él en el verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pobre joven,
Estaba tan cerca, pero no pudo entrar. Por supuesto, hermanos, esta mañana yo le digo, no tiene que vender todo lo que tiene. Solo un requisito: permita que Cristo sea el dueño de su vida y de todo lo que usted tiene. Eso es todo. Que usted le reconozca como Señor. Si Él es Señor de mi vida, es Señor de todo lo que tengo. Y si Él no es Señor de todo lo que tengo, entonces no es mi Señor. Pero a veces nos aferramos tanto, hermanos, a lo material, nos aferramos tanto al trabajo, a lo nuestro, que ignoramos el señorío de Jesús. Hay otros ejemplos. Rápido le menciono a un grupo de personas que se acercaron para decirle: te voy a seguir, te voy a seguir. Leamos Lucas 9, 57, 62. Conmigo dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Ustedes? Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y qué dice el 62? Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, te voy a seguir, pero Señor, te voy a seguir, pero primero. Mire, es curioso que el Señor no responde: ¿vas a sepultar a tu padre? Mis más sinceros sentimientos hacia ti, mis condolencias, que Dios fortalezca tu corazón. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Señor, te voy a seguir, pero me voy a despedir primero. Y dice Dios: primero estoy yo. Si hay otra cosa que está ocupando mi lugar, estás equivocado. Si dices: voy a hacerlo, Señor, mi dueño, pero primero estoy yo. Imagina a un amo llamar a su siervo y decirle: quiero que prepares la comida. Sí, pero primero voy a mi casa. Primero es compromiso aquí. Eso es lo que quiere decir Dios. Si tú estás diciendo que Jesús es el Señor de tu vida, Él está primero. A su nombre. Precisamente, penúltimo punto: ¿es Jesús el Señor de tu vida? Repito la pregunta: ¿es Jesús el Señor de tu vida? Cuán diferente, hermanos, es el evangelio que hoy se está predicando. Creemos muchas verdades. Creemos que Él murió por nuestros pecados. Creemos que Él resucitó. Creemos que Él contesta nuestras oraciones. Creemos que Él viene pronto. Pero no le hemos reconocido como Señor, como amo absoluto, como dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que nosotros somos. Mire, nuestro mensaje común es: recibe a Cristo como tu Salvador.
pero no les decimos: deja que Cristo sea tu Señor, tu dueño, tu amo. El apóstol Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Solo 4, 1, 2, 3, 4 veces, 4 veces, Pablo habla de Jesús como Salvador. Sí, hermanos. En el Nuevo Testamento, en 13 cartas, solo 4 veces Pablo habla de Jesús como Salvador. Y 300 textos, 300, habla de Jesús como Señor. Interesante, ¿verdad? En el principio, la iglesia primitiva no se entregaba a Cristo diciendo: yo acepto a Jesús como mi Salvador. Ellos se entregaban a Cristo levantando su mano y diciendo: Jesús es mi Señor. Mire estos textos, Romanos 10, 8 y 9. ¿Todos? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Todos, fuerte, el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor. A ver la siguiente diapositiva, hermano. Por último, tenemos a un pueblo diferente. En este tiempo, hermanos, Dios quiere restaurar a su pueblo, a su iglesia, que exalte el nombre de Cristo. Déjeme decirle que hoy en día el mundo va de mal en peor. Escuche lo que dijo Jesús ahí en Mateo 24. Respondiendo Jesús le dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y escuche: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por último dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús dijo que en los últimos tiempos muchos abandonarían a Cristo. Hay un escritor inglés de apellido Lewis, dice: solo hay 2 clases de personas en el mundo: los que le dicen a Dios: Dios, hágase tu voluntad, y a los que Dios les dice: hágase tu voluntad. O dejas de hacer tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, o haces tu voluntad ignorando la de Dios. ¿Por qué hoy en día, hermanos,
Cada vez los cristianos se están pareciendo más al mundo. Hombres y mujeres tratando de agradar. Es más, ya ni siquiera hacen lo que ellos quieren, hacen lo que el mundo quiere que hagan. Siguen las modas que el mundo les dicta, ya ni siquiera lo que ellos quieren. Por eso Jesús dijo claramente en Juan 15, 18 y 19: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Porque si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y cuando oró al Padre en Juan 17, 14 y 16, dijo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo sigue sus costumbres, pero si nosotros queremos o reconocemos a Jesús como el Señor de nuestra vida, tenemos que hacer lo que Él manda, aunque eso implique lo que dice en Lucas 6:26: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían los padres con los falsos profetas. Para que en mi trabajo no hablen mal de mí, voy a hacer lo que ellos hacen. Para que no hablen mal de mí, voy a vivir como viven mis compañeros, como viven mis familiares. Para que no hablen mal de mí. Estamos queriendo agradar a este mundo. Dice Efesios 6:6: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos, como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Concluyo, hermanos. ¿Se acuerda la oración que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro? A ver, vamos a leerla para descubrir ahí un texto para terminar. Mateo 6, 9 al 13. Todos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. En el verso 10 dice: venga tu reino. Venga tu reino. El reino de Dios viene a nuestra vida cuando Él comienza a reinar en nosotros. El reino de Dios llega a nuestro hogar cuando el que manda en la casa es Dios. Viene a reinar en nuestros hijos cuando el que manda es Él. Ya no pensemos que el reino de Dios vendrá cuando Él venga. Oremos para que Él reine ahora, en nuestro negocio, en nuestra fábrica, en nuestra escuela. Digámosle con plena convicción: Señor, ahora que usted sabe que la palabra Señor es dueño, dígaselo de todo corazón: mi dueño, mi amo, mi Señor, reina en mi vida. Pongámonos nosotros y todo lo que tenemos a los pies de nuestro dueño. Llámese ahora esclavo de Jesucristo.